Vamos a empezar a hablar de la realidad nacional, los problemas que atingen a lo que significa nuestra coyuntura política, económica y social. Hay mucha expectativa, decíamos, con respecto a la cumbre de esta jornada económica convocada por el gobierno del presidente Arce, principalmente a sectores productivos, empresariales vinculados a nuestra economía. La Cámara Agropecuaria del Oriente, a través de su presidente, junto a la cúpula empresarial prácticamente, llegó a esta jornada hasta la sede de gobierno para participar de este encuentro y a través de su presidente José Luis Farad hoy manifestó de que están muy expectantes a poder conseguir soluciones concretas en esta reunión con el gobierno del presidente Arce. Bueno, nosotros como sector productivo de Santa Cruz y de Bolivia ya hemos planteado nuestras propuestas. Tenemos puntos transversales que son el tema de la biotecnología, la seguridad jurídica, la libre exportación y obviamente el tema de dólares y divisas, que eso es un punto que seguramente van a ser tratados hoy también, igualmente con todos los otros sectores. ¿Soluciones concretas a este diálogo? Sí, debe haber soluciones concretas. El país está en crisis, la población necesita respuesta y obviamente el sector productivo que ha tocado fondo, que estamos en una crisis que ya hemos tenido un congreso extraordinario donde tenemos ciertos mandatos que deben ser respondido por el gobierno nacional. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio en Santa Cruz, Jean-Pierre Antelo, también llegó muy temprano esta mañana a La Paz para ser parte de la cumbre económica y productiva que fue convocada por el presidente Luis Arce. Jean-Pierre Antelo habló con este medio de comunicación e indicó de que llegaban con la mejor predisposición para poder analizar todos los problemas que existen en la economía y también que están evitando que la producción del país pueda continuar con regularidad. Ante las diferentes disyuntivas que atravesamos por la crisis económica, decía Antelo, ahora es el momento en el cual se pondrán diferentes propuestas. Por supuesto, él indicó de que son las medidas urgentes las que se deben tomar respecto a la escasez de diésel y dólares, recordando de que ellos también piden analizar el uso de biotecnología que daría un respiro a todos aquellos productores que han tenido pérdidas cuantiosas en los últimos años. La convocatoria del Diálogo Nacional por la Economía, con la ocasión de diálogo que tiene el sector privado para encontrar soluciones que hoy tiene la población, ya no solo el sector privado, que son la escasez de divisas, la escasez de combustible, de poder tener un diálogo abierto, sincero, para encontrar medidas que le puedan dar solución al país en este tema de crisis de balanza de pago y poder tomar medidas urgentes que le den al país certidumbre, que podamos tener divisas, que podamos tener combustible y por supuesto discutir distintas temáticas y problemáticas que tienen los sectores que van a participar hoy en la reunión. Nosotros en un foro analizamos tres ejes principales que se deben tomar en cuenta en políticas macroeconómicas, en lo fiscal, en lo monetario, pero por supuesto hoy día hay una focalización específica de una manera urgente que hay que tomar, que es cómo encontramos divisas, cómo encontramos solución a la escasez de dólares, y eso pasa por una liberación irrestricta de las exportaciones. Tenemos que reemplazar las divisas que generaba el gas con las divisas que hoy se pueden encontrar con mayor exportación y una apertura del gobierno a poder abrirse a encontrar financiamiento en el mercado externo. Los productores de pollos también acompañan esta comitiva empresarial que ha llegado hasta la ciudad de La Paz desde Santa Cruz para poder ser parte de esta cumbre económica convocada por el gobierno. El presidente Omar Castro manifiesta de que pese a los golpes que están recibiendo por esta crisis económica, están apostando por el país, están buscando producir más pollos a nivel nacional y en tal sentido esperan también ser parte de medidas que tengan resultados positivos a estas demandas en el caso del sector de insumos, de dólares, de combustible, que son parte de la preocupación que tienen a nivel nacional. Bueno, sí, al ser el pollo y el huevo productos principales y esenciales de la canasta básica familiar, es obviamente que hay preocupación de parte del gobierno en cuanto al abastecimiento oportuno con esto para la población, pero también obviamente nuestra preocupación principal es el poder producir de manera continua y permanente, y más ahora cuando nos vemos golpeados por el tema de dólares, con el tema de insumos importados, con el tema de importación de genética que se ha caído 3 meses seguidos por casi un 40%, y obviamente también nos preocupa el abastecimiento de grano.
Entonces, estamos acá más que todo por una responsabilidad contraída con los productores de nuestro sector, y esperamos que tengamos soluciones realmente que alivien la sensación que tienen ahorita de incertidumbre nuestros asociados, porque está cada vez más difícil conseguir los granos, los precios están subiendo, no estamos pudiendo cubrir costos en la producción. Entonces, esperemos que esta tarde tengamos un panorama más amplio de lo que el gobierno, las medidas que quieren tomar, y ojalá que ayer en Santa Cruz recibimos el compromiso también del presidente de que el sábado nos reuníamos con el sector agropecuario y con un gabinete ministerial extraordinario de parte de ellos para tocar solamente los temas agropecuarios, y en ese sentido esperamos que este sábado tengamos las soluciones que venimos buscando hace mucho tiempo. El ministro de Economía, quien también estará presente esta tarde en la Cumbre Económica de Producción junto al presidente Luis Arce, habló sobre este y otros pedidos en referencia también a los costos y las importaciones que necesitan los diferentes productores, no solo del departamento de Santa Cruz, sino del país en general. Recordando de que los diferentes productores necesitan insecticidas, vacunas y otros productos de importación que por supuesto han elevado sus costos en los últimos meses. El ministro Marcelo Montenegro indicaba que si bien se analizará todas las maneras de facilitar que estos mismos lleguen a los productores, también ellos deben tener en cuenta de que importan más de lo que producen. Así como lo escuchen, Marcelo Montenegro, el actual ministro de Economía, asegura de que se hace lo posible para ayudar al sector privado, pero sus gastos en importación son mucho mayores que los ingresos que generan trayendo divisas, y por más de 16 años eso se cubría con el sector público, decía Montenegro. Por lo que ante el agotamiento de ingresos por el gas y ante la falta de exploración, ahora tienen que dar una solución buscando un esquema cambiario adecuado, decía Montenegro, para que se corrija lo que está sucediendo, y la misma será analizada en la reunión programada para esta tarde. Bueno, justamente la reunión del día de hoy es para sentarnos a hablar de, primero, un buen diagnóstico de lo que está pasando en el sector externo, en la economía boliviana, y ahí a hablar de alguna posibilidad de algún esquema cambiario que pueda solucionar el problema del sector externo. No hay que olvidar de que el balance privado, es decir, los gastos que hace el sector privado en importación son mayores que los ingresos que genera el sector privado trayendo divisas. ¿Y quién cubría ese exceso de gasto por más de 16 años? El sector público, con la generación obviamente de ingresos de gas y de otras exportaciones, pero con el agotamiento de los campos, la falta de exploración que ha habido en su momento, estos campos se han ido agotando en términos de reservorios de gas y de condensados, y hoy tenemos que darle una solución a cuál sería el esquema cambiario adecuado, ideal, para que pueda corregir esta situación. Hoy día se va a discutir estos aspectos. De los 10 puntos, 8 se han cumplido. Al menos por parte del gobierno hemos puesto las bandas cambiarias, hemos permitido la importación libre de diésel. Hoy es una reunión para sacar conclusiones y medidas definitivas que tengan la finalidad de corregir el problema que está sufriendo el sector externo. Entonces, consideramos de que justo la mesa de diálogo es el escenario adecuado para plantear estos problemas. El gobierno tiene planteamientos concretos y obviamente seguro que vamos a escuchar también del sector privado sus iniciativas. Consideremos que sea una mesa propositiva, de abrir el diálogo y no de traer planteamientos políticos, porque de eso se trata la reunión de esta tarde. Y es un momento complejo de la economía porque todo es economía, todo es crisis con lo que respecta a la preocupación de sectores que están en emergencia, sectores, empresarios, autoridades selectas que encabezan gobiernos municipales, como por ejemplo el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien esta jornada llegó hasta la Casa Grande del Pueblo para poder entregar las propuestas que derivaron del foro que convocó él en la sede de gobierno
para poder buscar soluciones a temas de la crisis y el desarrollo de la economía. Vamos a escuchar al alcalde Arias hablando de que entre estas propuestas le piden al gobierno eliminar la subvención a la minería, que tendría ganancias extraordinarias, al igual que la agroindustria, por lo que es parte de un planteamiento que hoy entregaron al gobierno del presidente Arce. Bueno, nosotros es que en este afán de aportar en un ambiente de paz a esta crisis que estamos viviendo y ver perspectivas de desarrollo, es que ayer hemos acordado entregar estas conclusiones, estas propuestas del Foro Paz, Crisis y Desarrollo. Esperemos que el presidente considere estas propuestas, los empresarios lo consideren, las organizaciones sociales las consideren. Vuelvo a decir, dos principios. No nos importa pensar si es neoliberal, si es populista, si es socialista, no. Lo importante es lo que es bueno para el país, pensar en soluciones para el país y no esperar que tengamos la crisis para que los políticos buitres aparezcan y esperen cosechar en base al enfrentamiento. Por eso las propuestas son eclépticas, son propuestas amplias. Por ejemplo, me sorprende que algún sector haya planteado la necesidad de recurrir a un crédito del FMI si es necesario, o si hay otra fuente de financiamiento para generar un buffer stock que baje el dólar, hagámoslo. No le veamos el tema, no que esto es neoliberal, que esto es socialista. Ese tipo de medidas han sido planteadas ayer, como por ejemplo evitar y dejar de seguir subvencionando a los productores mineros que tienen ganancias extraordinarias. ¿Dónde se ha visto que el gramo del oro esté en 1.000 y ellos sigan recibiendo gasolina subvencionada? No puede ser. O por ejemplo, los productores de agropecuarios que van a generar, permitiéndoles que entre semilla transgénica, van a poder generar 3, 4 cosechas, pueden comprarse ellos el diésel. Entonces sí, en cambio el transporte público no. Entonces creemos que las medidas que estamos planteando son medidas que buscan el bien del país, el bien de la patria, y creemos que el presidente en esa línea va a ser muy positivo que escuche. Un poco más crítico también estuvo el presidente de la Asociación de Porcinocultores en Santa Cruz, Jorge Méndez, quien recordó que si las reuniones pudieran solucionar los problemas en tiempo récord, ellas las harían todos los días. Fue muy crítico, pero también dijo que espera de que logren soluciones en esta cumbre que se está dando en La Paz, y espera también de que puedan tratar finalmente la biotecnología. Y es que los productores nuevamente insisten en que este análisis será de mucha importancia y también, de lograrlo, podrían incrementar la producción de una manera en la que puedan reactivar la economía del país. Escuchemos los detalles. Si con reuniones se resolvieran los problemas, yo creo que todos los días podríamos hacer reuniones, ¿no es cierto? Y resolveríamos los problemas. Pero hay problemas que el gobierno sí puede resolver y hay problemas que no puede resolver. Y frente a los problemas que no puede resolver, no hay mucho que hacer. Necesitamos que el gobierno apruebe lo más antes posible eso que se llama la biotecnología. Y el otro tema fundamental es el tema de los avasallamientos. Y ese es un problema que el gobierno lo puede garantizar, porque lo único que tiene que hacer es aplicar la ley frente a los avasallamientos. Fuera de estos dos problemas que hemos planteado, hay otros, pero que lamentablemente no dependen de la voluntad del gobierno. Hoy día ustedes ven las colas en busca de diésel de los transportistas, en busca del diésel de los surtidores, pero este tema no depende en exclusividad del gobierno, depende de que el buque llegue al puerto. Los agropecuarios, a través del presidente José Luis Farhat, hoy también llegaron hasta la sede de gobierno para ser parte de esta cumbre económica convocada por el gobierno del presidente Arce. José Luis Farhat dijo que a toda esta preocupación por la falta de dólares, de diésel, el tema de la biotecnología, que es una demanda ya añeja al gobierno, ahora se suma la baja introspectiva y considerable del precio internacional de la tonelada de soya. Es parte de una preocupación más que están poniendo en situación de apronte desesperada al sector productivo, y van a también hacer la representación al gobierno en la jornada de este día miércoles como parte de esta cumbre económica, de la cual también esperan soluciones positivas. ¿Cómo ha visto que ha bajado en $350 la tonelada de soya en el mercado internacional? ¿Hay una preocupación en el sector? Bueno, estos temas siempre van en la bolsa de Chicago. Eso es un producto que se
maneja y se cotiza en el mundo. Entonces, siempre vamos a estar expuestos a esas subidas y bajadas. Por eso es que nosotros pedimos el tema de la biotecnología para producir más y estar siempre con un colchón para tener mayor producción por hectárea. Hablar del gobierno porque también va a atender lo que significa toda esta demanda de los sectores productivos en el país que han llegado hasta la sede de gobierno para ser parte de esta cumbre económica. El ministro de Desarrollo Productivo asegura que el gobierno trabaja, por ejemplo, en arancel cero para la importación de trigo y harina. También están buscando garantizar la disminución de la producción nacional y buscamos garantizar, es parte de lo que el ministro esta jornada habló con respecto a los precios y a las demandas que tienen muchos de los sectores que están en situación de que se pueda evitar las importaciones, poder garantizar y fomentar las exportaciones en todo caso, que es lo que busca el gobierno a través de reuniones y soluciones a estos sectores en emergencia. Gravamen arancelario a 0% hasta 31 de diciembre del presente año para importar trigo y harina de trigo. Y tiene el objeto básicamente de cuidar el abastecimiento de harina de trigo para el mercado nacional. Considerando a raíz de estas afectaciones climáticas, se prevé una disminución de producción de trigo, específicamente en esta campaña de invierno, que prácticamente ya en el oriente, en Santa Cruz, ya se está iniciando con la cosecha y acopio de trigo. Este acopio que estamos experimentando en Santa Cruz, los precios están bordeando entre 470 a 490 dólares la tonelada con factura y alrededor de o un poco más de 450 dólares la tonelada aproximadamente con RAU. Esos son los costos a los cuales nuestros hermanos productores del Oriente están vendiendo a empresas que compran y acopian el trigo. Y es muy inusual estos costos de acopio que existen porque estos niveles de precio en Bolivia nunca han sido tan altos y prácticamente podemos atribuir porque posiblemente exista una especie de especulación. ¿Por qué? Sabemos que estos precios por tonelada de trigo tomando los precios internacionales, en este momento están alrededor de 257 dólares la tonelada en Estados Unidos, que se toma como una referencia. Asimismo, en Argentina está alrededor de 270 dólares la tonelada. Y bueno, consideramos que se pueden ahora, con esta medida, traer a mejores precios y contar con la disponibilidad de trigo y además con harina de trigo.